Pues bueno, le precede, vamos a decir que es el director del Instituto de Estudios Gongorinos, algo que tiene muchísimo peso y ahora lo veremos. Este es uno de los 3 institutos que está integrado dentro de la Real Academia de Córdoba y que él es uno de los coordinadores del ciclo poético en la Real Academia de Córdoba en su curso 2012-2013, que se encuentra ya en su 3ª edición. Manuel, empezaba esta aventura en el año 2010. 2010. Es a partir de que clausuramos la jornada, digamos, nacional de una serie de poetas que durante 7 años habían venido a Córdoba, los más importantes poetas de nuestra contemporaneidad. A partir de ese momento, y coincidiendo con el bicentenario de la fundación de la Real Academia, pues decidimos que los poetas cordobeses tenían también su cabida, su importancia, y comenzamos un nuevo ciclo que hoy llega a su 3ª convocatoria. Manuel es doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Lengua y Literatura Castellanas, jefe de Asesoría Cultural y Documentación Histórica de Cajasur. Dejé de serlo. Bueno, hasta hace poco entonces, ¿no? Lo hemos sido. Director cultural y patrono de la Fundación Miguel Castillejo, cronista oficial de Fuenteovejuna, que por cierto es tu tierra natal. Y bueno, y como vamos a hablar de la Real Academia, hemos de decir que eres académico numerario en la sección de Bellas Letras y, como decíamos antes, director de este Instituto de Estudios Gongorinos, académico, por cierto, también correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara, de Écija. Estás sí. muy vinculado con, bueno, además en Córdoba, concretamente, una de esas instituciones centenarias, ¿no? No, ciertamente, bueno, la Academia ha sido para mí siempre un referente, porque toda la cultura, todo el patrimonio cultural de una ciudad y de algunos pueblos, en el caso de Écija, ha estado determinado por las academias, mucho antes de que las universidades se implantaran, ¿no? y comenzaran la formación de alumnados. Yo creo que es un referente que no podemos obviar. Actualmente se encuentra en un proceso de lamentable decadencia, porque las instituciones, debido a tremenda crisis económica y vital que sufrimos, sobre todo vital, porque las personas en definitiva son las que deben importarnos, ¿no? Claro que como todo eso se suscribe en torno a la economía, pues esa es la referencia tan nefasta que tenemos. Debido a esa problemática, las academias están siendo abandonadas por las instituciones y creo que es un defecto, porque la cultura es lo que hace que los pueblos se muevan. Y evidentemente digamos que la referencia más clara de la situación que vivimos es ese descuido en que se está llevando a la cultura. Y hablamos en concreto, además, efectivamente, de cultura, de difusión, de fomento de la misma. Es una corporación de derecho público, de naturaleza, como decíamos, esencialmente cultural, que trabaja además en diferentes frentes. Recordemos que su nombre completo es Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Se constituía allá por 1810, dentro de la sección literaria de la Real Sociedad Patriótica. Se le concedía en el año 1915 el título de Real, por Real Decreto del Rey Alfonso XIII. En fin, es mucha la trayectoria, pero efectivamente, como bien dices, hoy ese trabajo no se visibiliza, ¿no? Siempre la Academia ha tenido una presencia importante en Córdoba y de hecho últimamente se ha querido integrar a todas las formas de cultura. De hecho han entrado pues flamencólogos, incluso toreros, gente de la fotografía, todas las nuevas artes. O sea que la Academia no envejece, la Academia está al día, intenta acomodar a la situación actual todas aquellas tendencias que de alguna forma suponen o corresponden al tiempo en que vivimos, a la contemporaneidad, ¿no? Por tanto, la Academia no vive de espaldas a la ciudad, sino que se integra en la ciudad, y eso es lo que pretendemos transmitir de todas las formas posibles, ¿no? Queriendo que la gente pues, más joven vaya también a la Academia, nos visite y que se interesen por una institución que realmente es de ellos, de los que vienen detrás de nosotros. Por tanto, hay que entender que si yo ya que tengo alguna edad y que soy el más joven de los numerarios, significa que hay que renovar la Academia, queramos o no, y que por supuesto el interés de la ciudad y sobre todo de las instituciones de esta ciudad y de la Junta de Andalucía y en general de las instituciones que tienen o que comandan el país deben de estar referenciadas en instituciones
tan antiguas y sobre todo con tan gran patrimonio cultural como es la Real Academia, esta y todas las de Andalucía, ¿no? Y un reflejo de ese trabajo, de esa permanente actualización y modernización, es precisamente ese ciclo de recitales de poesía cordobesa, los lunes poéticos, que organiza pues, la Real Academia en conjunción con la Fundación Prasa, y de hecho es allí donde se desarrollan estos recitales. La organización, por vuestra parte, por parte de la Real Academia, pues ha contado con tu presencia y también con la de Joaquín Criado Costa, director de la Real Academia desde el año 2000. Exactamente, Joaquín es el director de la Academia, lleva varios años. Él es un hombre, es una institución en la Academia porque ya desde el principio ha estado muchos años de secretario, conoce bien el funcionamiento interno y finalmente estos últimos años es el director, ¿no? Y es el que hablaba de alguna manera, que es el hombre que ha permitido que una serie de nuevas formas vayan penetrando en el calado que se podía suponer un poco cerrado de la Academia y que evidentemente está demostrando que no, en todos los ámbitos de la cultura. La conexión con la Fundación Prasa devendría en cierto modo porque él es también director de esa fundación. Durante un tiempo ha habido una colaboración entre Fundación Prasa y la Academia, ha habido alguna aportación, cada vez es menor por las circunstancias de las que hablamos, pero sobre todo porque además no tenemos ninguna sede. O sea, la Real Academia de Córdoba no tiene sede. En Ambrosio de Morales se está cayendo, se está demoliendo piedra a piedra y cualquier día nos encontramos con que no tenemos absolutamente el recinto de ningún tipo. De hecho, ese es el gran reto, ¿no?, de esta etapa, claro, contar con unas instalaciones adecuadas. Exactamente, no tenemos, la Real Academia de Córdoba no tiene una sede, ni decente ni no decente, no tiene, para celebrar cualquier tipo de actos. Por tanto, estamos un poco auspiciados por la Universidad de Córdoba y allí celebramos nuestras sesiones. Y para el tema de la poesía tenemos la ubicación, nos ha cedido galantemente la Fundación Prasa el local magnífico que tiene en Capitán para celebrar estos eventos, ¿no? Y eso que es pues muy grande el patrimonio con el que cuenta la Real Academia. Solo en su biblioteca podemos hablar de que consta de más de 30.000 volúmenes, su hemeroteca es una de las más nutridas de España. En fin, debemos hablar aquí también de que se abarca un gran espectro, ¿no? Hablábamos antes de esos 3 institutos, también hay 5 secciones, pues podemos ver un abanico completo, ¿no?, de ciencias experimentales y humanísticas, ¿no?, todo dirigido además al campo de la investigación. Todo, absolutamente, tanto en ciencias como en letras como en artes. Hay 3 institutos, como muy bien has dicho, el de estudios árabes, porque nuestra ciudad está empapada por ese hálito arábigo-andaluz. Fuimos la gran capital del mundo en el siglo X y esa herencia pues tiene que pervivir, tiene que empapar todos los circuitos de la ciudad. Está el Instituto de Estudios Escénicos, el teatro, que está dirigido por Ana Padilla, y bueno, pues también es uno de los resortes importantes de nuestra academia, que ciertamente el teatro está muy descuidado en prácticamente todos los órdenes, ¿no? Por tanto, es algo que hay que por lo menos mantener. No sé si se podrá hacer algo más, mal momento para todo, pero por lo menos lo mantenemos. Y por supuesto, el Instituto de Estudios Gongorinos, que es un homenaje perpetuo y constante a la figura de Luis de Góngora, que es nuestro referente mundial en poesía, y que además yo creo que el hecho de tener un personaje tan crucial, tan antonomásico, tan importante, es un caldo de cultivo excepcional para que en Córdoba siga habiendo poesía, sigan naciendo poetas y siga celebrándose un festival tan magnífico, tan internacional como es Cosmopoética, ¿no? Es la gran excusa que evidentemente no podemos nunca olvidar. Huelga decir que hay que seguir reivindicándolo, ¿no? No debemos pensar que como está ya muy consagrado y es una figura de impronta tal, hemos de olvidarlo, y de hecho pues su impronta, su estela está, ¿no?, también en este ciclo, en estos lunes poéticos que hace tiempo fueron martes, ¿no?, para la Real Academia, ciertamente, con una mecánica distinta, pero también trayendo al pueblo cordobés la poesía, ¿no? Justamente. Bueno, Góngora es el principio de todo. La poesía en la Academia surge a partir de este instituto, que se determina que no solamente hay que celebrar
a Luis de Góngora una vez al año, el domingo más próximo a su nacimiento, en mayo, sino que hay que hacer una celebración perpetua durante todo el año del poeta. Entonces decidimos, ayudados en aquel momento por la Fundación Cajasur, la Fundación Prasa, el Corte Inglés, Rafael Gómez y todas aquellas personas que de alguna forma pudimos conciliar y concitar para que nos ayudaran, crear un ciclo que ha tenido una presencia visible, notable, de los grandes poetas contemporáneos de España, ¿no? Bueno, por decir algunos nombres, Caballero Bonal, que ha sido el último premio Cervantes, Colinas, Mantero, Luis Oberta de Cuenca, Atencia, por decir algunas mujeres que nos suenen, Olvido García Valdés, una serie de personalidades en el mundo clarajanés, me acuerdo ahora mismo, Jesús Munarriz, en fin, una serie de personalidades en el mundo de la poesía que evidentemente son números uno. Y a partir de que esta gente ha paseado por Córdoba, los propios poetas cordobeses han pedido, con toda legitimidad, acudir a la academia y leer su poesía, con lo que enseguida hemos sido receptivos y estamos teniendo unos ciclos de muy alta calidad. Normalmente los actos culturales, tú sabes, Ángela, que suelen ser muy minoritarios y sin embargo nos encontramos con una presencia muy notable del público cordobés. Estamos teniendo, pues no sé, recepciones, las más, menos de 50 personas nunca encontramos en un acto poético, que ya es difícil de conseguir, ¿no? Se nos llena, Siempre es un mérito auditorio añadido, ¿no? nutrido, que es muy importante. Y no solo poetas, sino gente de la calle, gente interesada. Significa que todavía la poesía es un aliciente para muchos de nuestros conciudadanos, lo que es una alegría, y sobre todo en esta situación de crisis. Yo creo que la poesía, siempre se ha dicho, ¿no?, eso de un arma cargada de futuro. A mí lo de las armas no me gusta mucho, siempre me parece, en los términos bélicos, bueno, lo justo, ¿no? Pero ciertamente que es una esperanza de futuro, el hecho de que la gente interiorice, no se preocupe solamente por lo mundanal, por lo material, por tener, y que interioricen más lo que es el ser, ¿no? La búsqueda de la persona, el sentimiento solidario, la paz, la armonía, todos estos conceptos que la poesía, de alguna manera, por esa concepción especial que tienen los poetas de ver el mundo, esa observación que a veces es provocadora, porque debe serlo, lógicamente, que no es solamente conformista, sino todo lo contrario, que es de armas tomar, aunque no sea el caso, pero que realmente se procura que haya esa trilogía clásica de bondad, verdad y belleza. Pues, por ahí. A razón de la presentación del Tiempo y la Palabra, esa antología que nos ofrecía, pues bueno, todo lo que ha compuesto Manuel Gaete entre el 85 y el 2010, casi nada. Concedías una entrevista a Europa Press y en ella decías que los versos, la poesía, es tu vida, el aire que respiras, la fuerza que te sostiene, la dimensión del espíritu y seña de identidad. Incomprensible para ti, ¿no? Otra forma de existir, ¿no? No, es imposible pensarme ajeno a la poesía. Yo creo que desde que era muy pequeño, yo me recuerdo escribiendo poemas, leyendo poesía. Cuando era apenas un crío que había aprendido a leer, yo recuerdo que tenía como libro de cabecera el diccionario de la Real Academia, porque es que la palabra me emocionaba tanto, me interesaba tanto, que no podía eludir su conocimiento. Yo creo que todo en la vida está empapado de palabra. O sea, es imposible la comunicación, existe como otro tipo de comunicaciones, gestual, cuando no hay otra manera, ¿no? Pero creo que la palabra lo empapa todo. O sea, es imposible comunicarse si no es a través de la palabra. Por lo tanto, creo que olvidar la palabra, negar la palabra o incluso no tener en consideración la palabra es romper con lo que es la esencia del ser humano.
Los ejercicios ahora, los nuevos ejercicios del móvil y tal, esos grafismos, esos signos tan extraños, ciertamente indican un poco el sentimiento de rapidez en que estamos viviendo y moviéndonos, pero que también determinan una situación bastante catastrófica en el sentido de que no nos comunicamos. Lo que hacemos es intentar unas radiografías instantáneas, pero realmente no nos sentamos a hablar y a sopesar realmente dónde vamos y lo que queremos, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Y el poeta todavía sigue pensando en que hay que, a través de la palabra, lanzar un mensaje de solidaridad, de humanismo, de serenidad y de esperanza. En este contexto, Manuel, se entiende perfectamente esa definición que hacía Fernando Sánchez Mayo, poeta, filólogo y, por cierto, participante también, ¿verdad? Podremos contar con él en el ciclo. Él te definía como prolífico y magnífico poeta, enamorado de la palabra y de los conceptos. Sin duda, pues una poesía de altura. De hecho, tú has dicho que el mensaje poético es como el pulmón balsámico para la asfixia, ¿no? Yo creo que se puede decir poco más de ese compromiso, y de hecho hoy venías también cargado de libros, y no solo de poemarios, sino también de un par de estudios, ¿no?, acerca de la figura de Góngora. Sí, un par de estudios, porque yo creo que la figura actualmente la figura del profesor, del poeta y del crítico está muy interrelacionada. Hay muchos poetas, escritores y filólogos, y bueno, pues es natural, es connatural un poco a la labor. Tú que eres filóloga sabrás perfectamente que una cosa y otra van armonizadas, y que cuanto más conocimientos tengas de la materia que tratas o que trabajas, pues mejor resultado siempre tendrá que haber, ¿no? Por tanto, aporta a un poeta el hecho de estudiar filología, le aporta ciertamente, no es a lo mejor fundamental, pero sí le aporta muchos materiales y muchos ingredientes. Y a mí me interesa tanto el mundo de la literatura, el mundo de Góngora, las reacciones de esta ciudad con la poesía y con toda Andalucía en general, que bueno, que aparte de mi labor poética, pues esa labor crítica circunscrito en torno al mundo de Góngora y sobre todo la poesía contemporánea me parece muy interesante. Hablaba, y supongo que todos los poetas hablaréis de lo mismo, en la primera sesión que estuvo Joaquín Pérez Azaustre, comentaba y hablaba de la necesidad de salir a la palestra, de que tenía el poeta de salir a la palestra en un momento tan terrible como este, tan abisal, que se valora tan poco lo que es el ser humano, y hay tantas desgracias. Tú hablabas antes del tema de los desahucios, el tema de que gente, viniendo para acá, he visto en un semáforo, no tengo para comer. O sea, esto que a lo mejor hace unos años era imprevisible, pues ahora se está viendo, y hay muchas familias que realmente están pasando hambre, ¿no? Y Joaquín pues hablaba en esa exposición, aparte de leer sus versos, de esa necesidad que tenemos de solidarizarnos con el mundo y de proclamar a través de la palabra todo lo que nos ocurre. Y supongo que hoy, que te toca a ti leer esta noche a las 8 de la noche, que tiene que leer Ángela Jiménez, también Ángela hablará de ese proceso solidario del poeta para conseguir que todos tengamos mejor vida y un mundo mejor. Y cuando venga José Daniel García, que es un poeta magnífico, cordobés, joven y magnífico como tú, pues supongo que se irá hablando, y Fernando Sánchez Mayo, y Rafael Ames, con una gran sensibilidad, y José Manuel Ballesteros Pastor. Yo creo que sois poetas muy de Córdoba, pero a la vez muy universales, que tenéis ese sentimiento de que el hombre exige una defensa que si no la dan quienes se supone que son nuestros representantes legales, por lo menos que sigamos, los poetas tenemos todavía esa obligación de, a través de la palabra, de proclamar al mundo que el ser humano existe. Pues sí, bueno, el 10 de diciembre arrancaba esta aventura precisamente, como bien decías, Joaquín Pérez Azaustre, pues uno de los exponentes, ¿no?, de la poesía actual, de su tiempo. El 11 de febrero lo hará José Daniel García, que es otro referente que no podemos dejar de admirar. Vemos figuras de diferentes generaciones y de diferentes raigambres. Esta diversidad la habéis tenido en cuenta. Sí, por supuesto. Nosotros creemos ciertamente que el hecho de segregar
Se puede segregar en otros contextos. Yo creo que la segregación siempre es mala, en cualquier contexto. Creo que el hombre está nacido en igualdad y que, por tanto, todo lo que son segregaciones o discriminaciones de clase, condición, sexo, raza y etnia es una cosa accidental, que nada tiene que ver con la verdadera naturaleza del ser humano. Por tanto, a nosotros nos da igual que sea nacido en el 70, como en el 50, como en el 80, que venga de una tradición más clásica, menos clásica, que haya leído más a los poetas ingleses que a los franceses. Lo que nos interesa es el pensamiento de la persona y todo el conocimiento que ha traído, sea cuáles sean sus principios o sus fuentes basales, ¿no? Lo importante es lo que nos pueda transmitir como ser humano. Incluso yo no me atrevería nunca a juzgar, ciertamente, a ningún hombre, porque no soy juez, y evidentemente lo que no voy a hacer tampoco es discriminar si puedo decir, lógicamente, está más en consonancia con lo que yo escribo o con lo que a mí me apetece leer, pero evidentemente no puedo juzgar sobre la bondad, sobre la calidad o el valor. Hay que permitir que todos tengan posibilidad de tener una cátedra, un foro, y que sea el pueblo, sea el lector, sea la gente que tiene que tener en sus manos un libro, quien decida que elige. Hasta el 8 de abril tendremos esa cita, pero decíamos, ha sido difícil, ¿verdad?, esta selección, y no hablamos solo ya de los poetas, sino también de las personas que presentan. Es que en ese tándem, ¿verdad?, tenemos al otro lado un plantel pues de lujo, con figuras como María José Porro, Antonio Cruz Casado, Antonio Varo Baena, Joaquín Mellado, bueno, y tú mismo, Manuel, pues fuiste el primero, ¿no?, el que abrió este ciclo. Fuego. Pues generalmente procuramos que los presentadores sean gente especializada. Normalmente, pues en este caso, pues fíjate, son todos doctores de diversas especialidades, ¿no? Gente que se supone que ha tenido, que se supone no, que está claramente demostrado que tiene una base intelectual sólida y demostrada. Por tanto, eso también le da cierta categoría intelectual, le da un cierto valor, y creo que el poeta se siente pues muy identificado y muy graciado, de alguna manera, porque sea un profesor de la universidad, un doctor en esto, y gente ya con una carrera literaria e intelectual consolidada, quienes presenten su obra y bueno, pues desentrañen un poco los vericuetos de la producción. Nunca el poeta puede ser desentrañado hasta sus últimas esencias, ¿no? Pero bueno, es agradable siempre que un estudioso analice los contextos y los saque a la luz, y evidentemente todos ellos, tanto María José como Ana, como Joaquín, como Antonio Cruz, Antonio Varo, todos ellos han sido muy receptivos a la hora de decir sí. No he tenido ningún problema nunca, aunque hayan dicho, mira, poesía, pero al final lo han hecho, y lo han hecho además muy bien. En esa búsqueda nos guiarán, ¿no?, en esa búsqueda de una poesía eminentemente humana, ¿no? Sí, eso es que yo creo que la poesía... Esa debe ser la base yo estoy de convencido, cualquier tendencia, Ángela, cualquier corriente. Estoy convencido, Ángela, que toda poesía... yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, te lo digo sinceramente, que la poesía se basa en la palabra, en el tono, en el sonido, en el sentido, en la sinestesia, en la música. La palabra es el centro, es lo capital. Es como si me dices, pues, ¿qué materiales utilizo para un vaso? Pues el cristal. Pueden ser muchos tipos de cristales, incluso puedo utilizar cerámica, ¿no?, a veces, ¿no? Pero en fin, el cristal es lo que yo uso en mi casa para tomar el agua, ¿no?, o la cerveza. Bueno, pues el elemento fundamental del poema es la palabra, pero, si esa palabra se limita solamente a construir arquitecturas, creo que le falta un ingrediente especial. Yo estoy convencido de que el poema es estético antes que ético, pero, y además lo digo y lo defenderé siempre, pero también digo que el poema solo estético es un poema pobre. El poema solo ético no es poema. Partiendo de esa base es otra cosa. Es ensayo, es periodismo, es relato, pero el poema solo estético es un pobre poema. Por tanto, hay que conseguir esa interrelación
entre lo que se dice y cómo se dice, pero fundamentalmente qué se dice. Y el poeta es el hombre que indaga e investiga en el ser humano. Aunque hable de la naturaleza, sigue hablando del ser humano, ahí está el romanticismo. Aunque hable de lo que hable, en definitiva está hablando de él mismo, y no de él mismo, porque sería un error hablar de uno mismo, se equivocaría siempre y sería también deficiente, ¿no? Tiene que hablar del hombre en general, del hombre y la mujer en general, de sus problemas, de sus esperanzas, de sus frustraciones. Por lo tanto, yo creo que el eje fundamental del poema siempre es el ser humano. Entonces será buen momento, ¿no?, para que miremos a la poesía, para que la busquemos y nos encontraremos con ella, ¿verdad?, en la Fundación Prasa, que está en Avenida Gran Capitán, número 2, la cuarta planta, en esos lunes poéticos a las 8 de la tarde. Hoy tenemos una nueva cita, la siguiente será el 11 de febrero y después, pues como hemos dicho antes, José Manuel Ballesteros, Rafael Ames, Fernando Sánchez Mayo, solo motivos para seguir muy pendientes de este ciclo. Manuel, nos quedamos con las ganas de hablar contigo de poesía, así que te emplazamos para otra ocasión que podamos dedicarnos además a escucharte, si tenemos esa oportunidad, si tenemos esa suerte, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy, que sabemos que es un día agitado y ajetreado. Gracias a ti, siempre es un placer hablar de poesía y estar contigo, que es una delicia verte y escucharte. Muchísimas gracias, Manuel, y bueno, hasta muy pronto.